Sí. Hola, buen día. Buenos días a todos, gracias por conectarse. Vamos a guardar unos minutos más hasta que terminen de conectarse los asistentes. Gracias. Buenos días a todos, mi nombre es Nancy Villarroel, soy economista, responsable de canales comerciales y doy soporte a la mesa de operaciones en Petrini Valores. En esta oportunidad
Los invitamos a compartir en este webinar junto a Fabricio Gatti y a Joaquín Magués, que son Investment Manager y Managing Director de Novus Asset Management. Novus es una sociedad gerente de fondos comunes de inversión nueva. Su actividad se inició recientemente y desde Petrini Valores queremos acompañarlos desde el inicio en el convencimiento de que en breve plazo, en un breve periodo, se van a convertir en los referentes, en uno de los referentes de los fondos, de la industria de fondos comunes de nuestro país. Los fondos Novus van a estar próximamente disponibles en la plataforma de fondos de Petrini Valores, y desde allí nuestros clientes van a poder acceder a ellos directamente a través de sus cuentas comitentes, y poder así tener exposición a diversas clases de activos. La idea de la charla de hoy es mantenernos actualizados acerca del comportamiento del mercado y escuchar a Joaquín y a Fabricio, que son personas con larga experiencia en el mercado de fondos comunes, y para que nos ayuden a analizar las diferentes variables para tener en cuenta, y nos comenten su visión acerca de el comportamiento de los distintos activos de cara a los próximos meses en Argentina, que van a ser meses complejos, porque hay algunas cuestiones macroeconómicas a dirimir, el plan plurianual, un eventual acuerdo con el fondo, y que en definitiva, de cerrarse, nos van a marcar un rumbo para los próximos años en nuestro país. La idea es que la charla dure unos 45 minutos y después vamos a estar abiertos a preguntas. Así que, nuevamente, muchas gracias a todos por conectarse. Fabricio, Joaquín, el panel es todo suyo. Nancy, muchísimas gracias. Iván, muchas gracias a toda la gente de Petrini por la invitación. Para nosotros siempre es un gusto poder charlar con ustedes y con sus clientes. Bueno, y acá con Fabricio hicimos una presentación, como decía Nancy, que arranca con la parte internacional. Si bien Argentina está hoy aislado de muchos conceptos internacionales, los que dependemos de ellos, no. Entonces está bueno también tener una visión de lo que ellos están, en qué contexto están decidiendo cosas para la Argentina, y obviamente hay inversores que tienen activos internacionales, entonces está bien dar un breve resumen de lo que estamos pasando y lo que nosotros entendemos que podría pasar. Y después obviamente pasar por el lado de Argentina. Hay muchos gráficos, vamos a tratar de ser breves dentro de lo posible y ver cuáles son los que nos preocupan a nosotros, qué es lo que vemos relevante, y obviamente después hacer breves preguntas. Si a nosotros nos faltó algo o quieren saber de algo más, damos abiertas las preguntas. Así que Fabri, arrancamos. Gracias, Joaco. Buenos días a todos. Lamentablemente hoy nos levantamos con una mala noticia: el default de Evergrande, los futuros están para abajo, con lo cual lo marcaría dentro de lo que es un evento de cisne negro, digamos. O sea, si bien era algo que estaba ya desde hace varios meses, parecía que iba a salir, y hoy la noticia es negativa. Y esto sucede después de un rebote, dada otro cisne negro, que fue la variante Omicron en el mercado. Y en este contexto hay un proceso inflacionario que está detrás, producto de la expansión de la base monetaria, sobre todo de Estados Unidos y de los demás países, para atender a lo que fue la crisis del COVID. Entonces, digamos, hoy en día uno no puede tener una sola lectura del mercado, sino que tiene que entender las diferentes historias, cómo se entrelazan, para entender justamente si el mercado va a ser alcista o bajista en esa semana, ¿no? Les quiero hablar, la verdad que es difícil hablar de cisnes negros porque no son temas que uno pueda anticiparse. Sí, lo que uno se puede anticipar es la política monetaria que está llevando adelante Estados Unidos, y cómo la Fed está yendo atrás de lo que sería un proceso inflacionario o no, o se estaría anticipando. Eso todavía no lo sabe. Lo que sí quería empezar es un poco haciendo, o sea, me parece a mí que el proceso subyacente que se encuentra detrás de todos los movimientos del mercado es este que voy a describir ahora. Con lo cual, variante Omicron, ya vimos que fue un evento que ya pasó, ¿sí? A pesar de que están aumentando los casos, las vacunas se mostraron que son efectivas frente a esta variante, y dado eso, el mercado se relajó y rebotó. Hoy en día, dado lo que pasó ayer anoche,
el efecto Evergrande es otro evento que puede influir mucho en el mercado, y eso vamos a tener que seguirlo. Obviamente que si hay una actitud del gobierno de China de poder salvar la situación y de inyectar la liquidez suficiente para que no haya un efecto cadena, seguramente va a ser otro cisne negro que te va a dar posibilidad de compra. Pero digamos, quiero volver al punto de que, ¿qué pasó con la crisis? Hubo una emisión monetaria, de alguna manera, muy superior a lo que venía siendo en todos los países latinoamericanos. Y yo acá lo que hice en este gráfico fue poner las emisiones monetarias de Estados Unidos, de Brasil, de Chile y de Colombia, y en todos los casos siempre hay una suba constante, ¿sí? O a veces un poco abrupta, que superan ciertamente el 30%. Entonces, cuando nosotros hablamos de un mundo que está inflacionando, la principal característica de este mundo de inflación es la emisión monetaria que hubo, que básicamente todavía nadie la está retirando del mercado. Entonces, no nos tendría que sorprender que haya procesos inflacionarios. Ahora, Estados Unidos, en su proceso inflacionario, ¿sí?, también incide en los procesos inflacionarios del resto del mundo, digamos. Todo lo que hace Estados Unidos va a estar impactado en todo lo que hace el resto del mundo. Con lo cual, cuando uno ve los índices de acciones, lo que se da cuenta es que si uno mira mercados emergentes versus Estados Unidos, hay una diferencia cada vez más grande. Esto puede ser explicado por varios factores, pero el factor más importante es que la política monetaria de Estados Unidos la hace para Estados Unidos mismo y no la hace para el resto de los países. Entonces, después el resto de los países tienen que arreglar, dada la información que reciben de afuera, de poder controlar sus variables, cosa que es mucho más difícil para un país emergente que un país más desarrollado. Hay otro tema acá que traigo a colación, que es ¿cuándo va a parar este proceso inflacionario? Entonces, el proceso inflacionario pararía siempre y cuando, ¿sí?, uno vea que los precios mayoristas están por debajo de los precios minoristas. No es el caso de Estados Unidos y no es el caso del resto de los países latinoamericanos, digamos. Si uno ve los precios mayoristas de Brasil versus los precios minoristas, hay una diferencia de casi 20%. Cuando uno ve la diferencia en Chile, es más o menos del 25%. ¿Qué quiero decir con esto? Que los países latinoamericanos, frente al evento de Estados Unidos, ¿sí?, se enfrentan a todavía que en el futuro la inflación tenga que corregir mucho más para poder empezar a calmarse. Y esto lo que implica es, dado el evento la presión inflacionaria que va a seguir, van a tener que aumentar las tasas de interés para que esa inflación no empiece a pegar en las expectativas, ¿sí?, y eso genere todavía una inflación mucho mayor, algo que es lo que está pasando en Argentina en este momento. Por otro lado, ¿sí?, la FED venía de alguna manera diciendo que este era un proceso transitorio de inflación. Entonces, como se ve acá en el primer gráfico, nadie, absolutamente nadie, está bajando la emisión monetaria, digamos. Entonces, ¿qué es lo que pasa en Estados Unidos? Hace una semana, ¿sí?, la semana esta, no la anterior, Powell, presidente de la FED, después que fue reelegido en el cargo, yo creo que estaba esperando alguna especie de confirmación, de repente dio un vuelco y empezó a decir que ellos estaban por detrás de las expectativas, dando a entender que iban a ser mucho más agresivos en la lucha contra la inflación. ¿Qué implica esto? Que primero ellos tienen una emisión monetaria que básicamente la van a reducir a cero. Y esto era algo llamado tapering, no sé si lo escucharon, era algo que ya estaba en el mercado, y esto, de alguna manera, se empieza a confirmar que lo van a hacer mucho antes de lo que se esperaba. Ergo, decir, esta línea que ven acá, la M2, que es la base monetaria de Estados Unidos, seguramente la vamos a tener que ver disminuyendo. En segundo lugar, lo que él dijo es, la FED recompra activos, ese programa va a ser al revés, digamos. Van a empezar a achicar balance. Y esto no lo dijo Powell, lo dijo sí un gobernador de la FED, creo que el viernes anterior. El viernes pasado. Entonces, ¿qué van a hacer? Toda la recompra de activos que hicieron, la van a empezar a vender de vuelta al mercado. ¿Por qué? Porque la economía americana, si uno se fija los datos de empleo, ya está en un mismo nivel de casi está full recovery. O sea,
La economía americana no necesita más estímulos, y eso se ve en los datos de empleo. La Carta Orgánica de la FED cuida tanto el empleo, o sea, la actividad económica, como la inflación. Tiene el doble mandato. ¿Sí? Hay otros bancos centrales en el mundo que tienen solo el mandato de la inflación. En este aspecto no, entonces, digamos, cuando ellos ven, están dispuestos a tolerar un poco más de inflación, siempre y cuando el empleo y la actividad económica se recuperen. Una vez hecho eso, empiezan a retirar los estímulos. Uno pensaba que los iban a mantener mucho más tiempo, y obviamente desde el punto de vista político les conviene mantenerlos, porque, digamos, meter un proceso inflacionario emitiendo, lo que hace es mantener la actividad económica. Aún así, me parece muy sana empezar a decir, mira, me parece que estamos un poco atrás, vamos a ser más agresivos. Ahora, ¿qué pasa con el resto del mundo? Obviamente la tercera variable es la suba de la tasa de interés, que eso lo dejan para lo último. El problema es que los países latinoamericanos, ¿sí?, ya están con un proceso inflacionario, ¿sí?, producto de la devaluación de las monedas que nunca se volvieron a apreciar. Digamos, porque el índice de precio mayorista está muy ligado a lo que es la devaluación de la propia moneda con respecto al dólar, ¿sí?, sobre todo sobre los bienes transables. Entonces, cuando en general en estos shocks que no se pueden predecir, aumenta, el productor no puede trasladar a precios al minorista toda la cadena, porque de alguna manera pierde mercado. Entonces lo que hace es ir trasladándolo en el tiempo. Y sobre todo también lo que espera es que la moneda se vuelva a estabilizar. Si hay un shock devaluatorio, por ahí la moneda después se aprecia un poco. Entonces el pass-through que tiene que hacer no es del todo lo que fue la devaluación, sino que en ese tiempo, si se apreció, hace la cuenta y termina siendo menos. Entonces espera que haya una estabilidad en lo que es la moneda para poder hacer eso. El tema es que dañó tanto la actividad económica de los países emergentes, ¿sí?, sobre todo los países latinoamericanos, que lo que produjo eso fue que las monedas nunca se volvieran a apreciar. Hay movimientos populistas emergiendo en Latinoamérica. En Brasil está, Lula es el candidato preferido si se presenta a las elecciones sobre Bolsonaro. En Chile tuvieron todo el tema de la reforma que empezó antes de la Constitución, pero digamos, también hoy en día está Kast, y no me acuerdo el otro, no me acuerdo, ¿cómo es el candidato? Bueno, el otro candidato más de izquierda, que están palmo a palmo. Creo que Kast está sobre 2 puntos sobre el candidato de izquierda, pero digamos, eso, hay 15% de indecisos, con lo cual ahí tampoco está cerrada la elección. Digamos, hay dos procesos populistas que también hacen que la moneda no se vuelva a apreciar hasta tanto ese país no dé condiciones más acorde a lo que es una economía de mercado. Entonces, en base a eso, uno está viendo estas presiones, ¿sí?, que los índices de precios mayoristas subieron mucho más y tienen que ser trasladados a los minoristas. Ni hablar, y acá lo que les digo que hay que pensar como en varias vías, en este proceso, que todavía queda mucho proceso inflacionario, mucho inflación minorista para adelante. Si Estados Unidos empieza a subir la tasa, lo único que va a hacer es empezar a agravar este proceso. Por eso cuando uno ve la distancia que tiene el S&P o el QQQ sobre los índices latinoamericanos, cada vez es más grande por este motivo. Obviamente que cuando uno ve la moneda americana lo único que hace en este tiempo la moneda americana es una moneda muy fuerte, ¿sí?, que tampoco los países latinoamericanos pudieron en todo este periodo, lo que fue antes de la crisis y después de la crisis, fíjense que está al mismo nivel, a pesar de que los países latinoamericanos devaluaron la moneda, el dólar realmente fue par y paso de esas monedas, y lo que se espera adelante es que si sube una tasa de interés, la moneda americana se siga apreciando. Entonces también le agrega otro factor a las personas economías latinoamericanas, que es si la moneda americana se sigue apreciando, ¿sí?, dada la suba de tasa de interés que se viene, dada los retiros de los estímulos, etcétera, etcétera, vamos a tener más devaluación de las monedas latinoamericanas, y por ende esa mayor devaluación también va a poner presión a los precios mayoristas, que después le van a poner presión a los precios minoristas. Entonces estamos en un proceso en el cual es muy difícil atacarlo. ¿Por qué? Les doy el ejemplo. Ayer en Brasil, a la tarde, acá está. Brasil ayer a la tarde, fíjense, estas son las tasas de los bancos centrales, ¿sí? La primera, la que se ve la línea azul, es la de Brasil. Todos están aumentando la tasa de interés referencia a todos los bancos centrales latinoamericanos. Obviamente que México tiene un proceso mucho más estable, dado que está al lado de Estados Unidos, pero digamos Perú
en este caso está Perú y Chile, también están aumentando su tasa de interés de referencia. Ahora, fíjense, Brasil, estamos hablando de que hasta hace unos días era 7,75 y ayer aumentó la tasa a 9,25. Si la inflación de Brasil está en el 10%, los índices de precios mayoristas están al 30%. Entonces, los bancos centrales intentan de alguna manera luchar contra este proceso porque también saben que el proceso es mucho más largo de lo que los agentes están pensando. Entonces, tienen que ser agresivos y Brasil ya tiene tasa de interés de referencia 9,25, esto fue ayer a la tarde. Con lo cual también esto lo que produce en las economías latinoamericanas es una menor actividad económica frente a procesos políticos que se están volcando un poco al populismo. Entonces también de ahí se entiende un poco el nivel de cotización de los papeles latinoamericanos, digamos. O sea, cuando uno ve la historia de Argentina, Argentina es una historia tan particular que cualquier cosa que se haga en Argentina, ¿sí? Por ahí no sigue mucho el contexto internacional. Ahora, también el contexto internacional lo termina influyendo en el fondo. Cuando uno ve los países latinoamericanos, todos se enfrentan a procesos inflacionarios, todos los bancos centrales están tratando de hacerle frente, ¿sí? Por ahí quizás impactando en el sistema político de alguna manera, y hay que ver cuál es el resultado de eso. Obviamente que si uno le preguntaría a Bolsonaro qué prefiere, es que no hagan estas cosas, digamos, pero acá se ve un poco la independencia de los bancos centrales. Aún así, cuando uno ve la perspectiva para adelante, me parece que es bastante peor desde el punto de vista inflacionario, y me parece que es un partido que se va a jugar durante varios años. Dicho esto, mañana, viernes, sale precio de inflación minorista en Estados Unidos, y esa decisión, de acuerdo, si salen por arriba o por debajo de las expectativas, seguramente va a impactar en lo que diga la FED, o seguramente el mercado va a pensar que lo que haga la FED va a estar dado de acuerdo al dato de inflación que salga, y eso también va a repercutir en el mediano plazo en las economías latinoamericanas, con lo cual todos los mercados van a estar mirando hoy. Sumado a que hoy fue lo del evento de Evergrande, los futuros hoy en día están para abajo, digamos, fijamos recién, pero cuando uno se fija, el futuro de Brasil está mucho más abajo. ¿Por qué? Porque, digamos, a esto se le sumó la noticia de la suba de tasas de interés, que digamos que va a impactar en la actividad económica del país, y que seguramente veremos todos los demás bancos centrales haciendo lo mismo. Y seguramente Brasil no se detenga en este punto, seguramente va a seguir la suba de tasas de interés, dado lo que yo les dije, el pass-through de precios a mayoristas todavía no se dio. Por último, les quería comentar un poco la actitud de la FED desde que Powell salió a hablar hasta ahora. Lo que logró de alguna manera es, ellos tienen un problema en el cual la parte media de la curva, ¿sí?, estaba bastante gruesa. Gruesa, lo que digo es, la parte media de la curva, el mercado lo que estaba apreciando era una inflación un poco más alta de lo que sería la inflación de equilibrio. Después de los dichos de Powell, lo que se ve, fíjense, la línea punteada es la anterior a una semana atrás, y la línea, este gráfico está hecho el martes, entonces la línea azul es la línea que estaba el martes, ¿sí? Y fíjense que cuando uno ve una semana, la diferencia entre una semana, fíjense cómo ya la tasa de los bonos empezó a subir en base a la declaración de Powell, que va a subir la tasa de interés de referencia, ¿sí? Como en el corto plazo, él ya dijo que va a empezar acelerando el tapering, después limpiando la hoja de balance del su Banco Central, y después, por último, la inflación, en el corto plazo no se esperan medidas, ¿sí? Pero si uno se fija dónde está el mayor cambio, está entre la tasa de 2 y 3 años, ¿sí? Y en la de 5 años ya cruza, y lo que pasó también acá es que la variante Omicron, el miedo por la variante Omicron hizo que la tasa de interés de largo plazo baje, ¿sí? Y ahora lo que pasó estas últimas semanas, que los últimos 2 o 3 días se estuvo normalizando y empezó a volver a subir. Entonces, bueno, nosotros tendríamos que ver una tasa de interés de largo plazo estacionada de 30 años, estoy hablando, en 2%, alrededor de 2%, hoy en día está 1,74. Fíjense que falta todavía 25 basis para que suba esa tasa.
¿sí? Y uno tendría que ver todavía la tasa de 2, 3 años un poquito más alta, ¿sí? Alrededor de, quizás el mercado espera entre que se posicione entre 1 y 1,5. Ese movimiento es sano, pero ese movimiento también le pone presión a lo que son las economías latinoamericanas. Es decir, la tasa de interés de referencia de Estados Unidos sube, va a tener que subir la tasa de interés de referencia para las economías latinoamericanas. Es un proceso que todavía los países latinoamericanos no logran resolver el tema inflacionario porque todavía tienen un lag, es una especie de doble golpe, ¿sí? Por eso creo que el Banco Central de Brasil ayer subió bastante la tasa, subió más de 1%. Y en ese aspecto me parece que todavía este proceso no se terminó. Lo que le digo es, hay que monitorear mañana inflación minorista de Estados Unidos, hay que monitorear el movimiento de las curvas de Estados Unidos y hay que monitorear sobre todo la reacción también al evento Evergrande que estamos viendo que está impactando ya negativamente. Quizás si la Fed logra, mañana el dato de inflación viene bastante bien y logra de alguna manera empezar a poder bajar o poder aumentar la tasa de interés de referencia en el corto plazo o de alguna manera bajar las expectativas de inflación en el mediano plazo, eso sería algo positivo para los mercados. Y si la variante esta de Evergrande, de alguna manera el gobierno chino, hoy Joaquín me comentaba que el gobierno chino estaba bajando los encajes como para darle más liquidez al sistema financiero para que se pueda hacer frente a este evento. Digamos, también creo que una vez pasado este evento, dada la variante Omicron que resultó el miedo sobre la variante Omicron estaba sobre las vacunas, si eran efectivas o no. Salieron todos los laboratorios a decir que las variantes eran efectivas, entonces quedaría como que quizás los países no van a hacer un lockdown como se vio anteriormente, sino que de alguna manera están restringiendo un poco la circulación, pero no tanto como hubo, y eso no haría que haya una caída de los PBI. Entonces creo que el mundo va a seguir produciendo y estamos justamente, quizás frente a un entry point bastante bueno de precios. Paco. Seguimos con Argentina. Sí. Ok. Bueno, a mí me gusta siempre poner este gráfico porque siempre se habla de Argentina tiene que tener superávit. Si uno cuenta del 2000 en adelante o 2002 en adelante, fueron pocos los años que Argentina pudo lograr eso. No cuento la parte de convertibilidad porque era otro plan económico, pero para tener y magnificar un poco lo difícil que le fue a Argentina en este contexto de tasas bajas, de economías emergentes pujantes, así todo a Argentina le costó muchísimo. Podemos ir año por año, ¿no? Pero para ponerlo en contexto de cuando se habla de un plan económico plurianual, de que ir el superávit, bueno, Argentina no lo logra hace muchísimos años. ¿Cómo venía Argentina este año? Bueno, Argentina silenciosamente hasta, diría, junio de este mes, de este año, venía bastante prolijo para respecto de lo que eran los otros años. Guzmán silenciosamente venía haciendo un buen ajuste para decirle que a ellos no les gusta, pero lo venía haciendo, o sea, nominalmente lo venía ajustando todas las variables fiscales. De hecho, si ustedes ven este gráfico y lo comparan con las otras líneas de 2016, 2017, 2018, venía muchísimo mejor Guzmán. O sea, no se leía en los diarios, no salía a ningún lado, no salía ninguna cuenta oficial de ellos, pero la realidad era que venían ajustando, y sobre todo en la parte fiscal, en la parte jubilatoria, digamos. Jubilatoria y sueldos del Estado eran lo que ellos habían parado nominalmente. Ellos históricamente también invierten en CAPEX bastante, y también lo tenían bastante frenado. Entonces, cuando uno hacía las cuentas, decías, está bien, una cosa lo que dice Guzmán, otra cosa lo que me están mostrando los números, hasta, obviamente, las PASO. Las PASO fue un antes y después en las cuentas fiscales. Obviamente todos nosotros acá seguramente hayamos leído la carta de Cristina, fue como diciendo, hasta acá llegaste Guzmán, empezá a gastar. Y evidentemente, cuando uno ve la línea roja, que es la que muestra la del 2021, ven cómo empieza a decrecer y empieza a gastar muchísimo más Argentina.
¿Está mejor que años anteriores? Está muchísimo mejor que años anteriores, pero podría haber seguido una trayectoria mucho mejor y podría haber llegado con un pequeño esfuerzo a cerrar entre 0,8 y 0,6 de déficit fiscal, en vez de nosotros estimarlo en menos 1,7. La diferencia entre 0,8 y 1,7 es que recuerden que Argentina recibió unos CDR, que es una plata del Fondo Monetario, que ellos lo fiscalizaron como propia y le hicieron como un ingreso fiscal. Por ende, cuando vean los números fiscales que va a presentar Guzmán, probablemente estén en 0,8 de déficit fiscal, pero cuando uno lo limpie ese número está en 1,7. Por eso hay nosotros pusimos esa línea punteada colorada, que es la que debería ser una y otra entre los números fiscales. ¿Qué es lo que pasó? ¿Cuál es el cambio respectivo uno y el otro? Y si ve los años anteriores de Argentina y este año, sacamos 2020, porque si ven el gráfico de la izquierda, la columna del 20, el celeste, es todo primario. Argentina gastó socialmente un montón, subsidios económicos fueron un montón, entonces eso fue como un outlier en la vida económica argentina, entonces ni siquiera lo comparo porque se fueron de mambo, digamos, porque la pandemia fueron gastando muchísimos subsidios económicos. Ahora, ¿qué es lo que le pasó a Argentina 2016, 2017, 2018, 2019? Argentina casi llega a un equilibrio, de hecho primario estaba en equilibrio, pero su problema era que tenía muchos intereses. ¿Cómo financiaba ese déficit primario? Era prácticamente con deuda. Entonces fue acumulando muchos intereses hasta que no lo podía pagar. Bueno, Argentina, si todos nosotros seguramente lo recordamos, hizo una reestructuración, no es que hubo un haircut, lo que nosotros le llamamos que hubo un corte de la deuda, sino lo único que hizo fue patearla hacia adelante y bajar los cupones. Entonces, lo que pasa de 2,53 a 1,69 en el 2020 es prácticamente la baja de esos cupones, pero la deuda sigue siendo la misma, y eso es lo que nosotros siempre tratamos de explicar. No es que hay menos deuda, la deuda es la misma, sino en términos de tiempo, cuando uno lo descuenta es un poco menor, pero el stock sigue siendo igual, digamos. Obviamente en 2021 es menor, de 1,69 a 1,22, porque se pagaron amortizaciones y se pagaron intereses, y sobre esas amortizaciones que son menores, esa acumulación es un poco menor, digamos. Pero ¿qué le pasa a Argentina? O sea, si ven de 2019 al 2021, ese celeste que estaba casi en equilibrio en 0,14 de déficit, pasamos a 1,62, 1,68, que es un montón. Prácticamente está casi todo explicado por subsidios económicos, que es el gráfico a la derecha. Si ven a la derecha, la línea colorada es la del 2021, y la del 2016, 2007, 2008, 2019 está por debajo. O sea, ¿qué es lo que había hecho Macri respecto a este gobierno? Macri empezó a ajustar, ¿no?, los subsidios económicos, empezó a meter la inversión en vaca muerta para tener todo lo que es plan gas, todo que sea gas producción, exportaciones, etc. Y empezó a hacer estos ajustes de tarifas, ¿no?, porque prácticamente te explicaba casi todo el déficit de Argentina. Bueno, desde el 2020 al 2021, eso se revirtió completamente, y lo ven prácticamente en la línea colorada, o sea, está por encima de todas las líneas de atrás. ¿Qué es lo que pasó? Se congelaron las tarifas, bajaron la producción, ya no se exporta más, de hecho se importa, y se importa un valor internacional que es en dólares y es mucho más caro de lo que se hace acá. Entonces se revirtió todo eso, entonces el gasto en porcentaje de PBI es muchísimo más alto. Lo que estimamos nosotros desde el equipo es que si se sigue a este ritmo de lo que es diciembre, debería llegarse a un gasto de un 3% respecto al PBI, digamos. Es un gasto muy alto para lo que es Argentina. Acá lo que quisimos abrir con Fabri es, dentro de lo que son subsidios económicos, los más importantes son subsidios energéticos y subsidios de transportes. Los de energía
si sigue este ritmo son 2.2 y los de transporte son 0.7. Yo acá lo que quise poner en el próximo slide es que en qué se gasta este subsidio energético, ¿no? Porque se está hablando muchísimo, y prácticamente es Camesa. Camesa es lo que está haciendo el gasto, y es como que, a ver, sobre todo nosotros que estamos acá en Ciudad de Buenos Aires, es prácticamente todo subsidiado, digamos. Cuando nosotros llega una boleta de luz o de gas, está subsidiado. Hay todo un mecanismo que es muy difícil de explicar, si después llegamos a las preguntas lo podemos poner un poco más en detalle, pero la realidad es que hay varios sistemas de subsidio y lo que la está administrando es esta entidad que es Camesa, y Camesa tiene una bola gigante de deuda entre privados y al mismo tiempo tiene deudas del Estado que la va a administrar, y esa es la diferencia entre las tarifas que le llegan, o sea, las tarifas residenciales. El gráfico a la derecha, para que tengan una idea de magnitudes, ¿no? O sea, Argentina de subsidios energéticos en su máximo histórico, Cristina había gastado en el 2014 casi 17.000 millones de dólares, ¿no? Hoy, actualmente, si llegamos a estos niveles, van a ser casi 10.000 millones, pero recuerden, en el 2014 y 2013, Argentina tenía otro Banco Central, otro nivel de soja, otra estructura económica, y hoy Argentina en el 2021 no se encuentra en esos estadios, y recuerden lo mismo que dijo Fabri, no tenemos ese viento de cola internacional que nos va a ayudar, digamos. Entonces, es muchísima plata lo que se está gastando en subsidios, y si no se ajusta, los estudios que está haciendo que si no se ajusta estas tarifas, podría llegar incluso hasta 13.000 millones de dólares anuales. Es muchísima plata, muchísima plata. Ahora, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que pasó acá? Argentina tenía este déficit fiscal, reestructuramos, Guzmán lo reestructuró, buenísimo, lo pateamos para adelante, bueno, está bien, gastamos muchísima plata en el 2020, 2021 es donde sacamos esta plata porque no la tenemos, es más gasto que ingreso. Bueno, Guzmán lo que decidió es, entre comillas, cuidar el mercado doméstico, porque era el único que podía llegar a financiar este déficit que tenía, digamos, ¿no? Entonces nosotros dentro del equipo lo que seguimos mucho es el gráfico a la izquierda de cuál es el financiamiento que va teniendo Guzmán a lo largo de los meses, ¿no? Porque sabemos que tiene déficit y sabemos que el único entidad que puede llegar a poder financiarlo es el mercado local, ¿no? Entonces, como tiene un cepo, hay muchos pesos, hay muchas entidades en las cuales no pueden comprar dólares y están en pesos, él aprovecha esa situación y busca todos esos pesos que hay en el mercado para poder financiar todo eso. Entonces, si ven la línea punteada, ¿no?, del gráfico de izquierda, ese es el rollover, ¿no? ¿Cuánto tiene neto, ¿no?, cada vez que va a buscar el mercado? Es algo que nosotros miramos y les recomiendo que vayan mirando, digamos, ¿no? Porque si ese rollover se va cayendo o es negativo, Argentina va a entrar en un problema muy serio porque no tiene otras manos para ir a buscar pesos, digamos. Puede prender la maquinita como lo hizo en el 2020, prendió, pero al mismo tiempo eso sabemos todo que es inflacionario hacia adelante, digamos. En el gráfico a la derecha son todos los perfiles de vencimiento que tiene de pesos. O sea, ¿qué quiere decir esto? Es Guzmán, para poner un ejemplo, no sé, en enero del 2022 tiene que ir a buscar 200.000 palos como mínimo. O sea, le tiene que pedir al mercado 200.000 palos para estar y no emitir plata para poder pagar eso. Pero sabemos que en ese mismo mes va a tener un déficit, entonces sobre ese déficit tiene que trabajar. Eso es lo que está mostrando la línea punteada a la izquierda. Justamente los primeros meses del año macroeconómicamente no son muy demandantes, y eso es algo positivo, pero si ven, a partir de mayo, que empieza a caer la cosecha y al mismo tiempo empieza a demandar un poco la parte energética, por ende los subsidios energéticos, que son en dólares también, ahí Guzmán va a tener demandas macroeconómicas, un déficit probablemente mayor, y se
justo caen donde hay mayores vencimientos. Entonces ahí hay que estar muy, muy atentos a cómo está el rollover, cómo está el mercado de pesos, hay que mirar la industria de fondos como una inversión, de cómo están los money market, los temas 1, etcétera, si hay flujo o no hay flujo, que va a ser lo más importante. Esto es lo que mencioné hace un ratito, en el 2020 no le quedó otra a Guzmán que salir y emitir muchísimos pesos. Si lo quieren ver en términos históricos, el gráfico de la derecha, fíjense que es un outlier total, o sea, es en relación al PBI, es un 6,4 de emisión monetaria, nunca se emitió tanto en la historia argentina. De todos modos, en lo que va el 2021, si bien lo redujo, sigue siendo muy alto. Y de hecho, si nosotros sacamos el 2020, es el más alto en los últimos 20 años. Digamos. Por eso es lo que se está hablando, y por eso hay muchos economistas hablando de una alta inflación, digamos, es lógico, o sea, es matemática de la más simple. Si emitís mucha plata y no tenés un ancla nominal, y además lo que contó Fabri, de que si las tasas en Estados Unidos suben, las monedas devalúan, no es un contexto muy favorable. Esto es lo que nosotros seguimos mucho, es la inflación del REM, es una encuesta que hace el Banco Central y le pregunta a 25 entidades financieras y consultoras económicas dónde están viendo ellos la inflación. Ven que todos es un camino ascendente, nadie mira para abajo que vaya a cambiar un poco. Ellos, la última inflación del REM, está cerrado el rango entre 53 y 55% anual de lo que respecta al 2021. Todavía no hay una encuesta oficial del 2022, pero extraoficialmente ya estuvimos hablando con varios consultores, hay un piso de 60%, nuestros números de nuestros economistas del equipo, siendo conservadores, están en la media del 70%, explicado principalmente de todo lo que venimos hablando de la alta emisión monetaria, no hay anclas nominales, las tasas no son reales y no son negativas, el contexto internacional no es favorable, y todo eso, siendo conservadores, el equipo llega a que el año que viene tenemos una inflación anual de un 70%. ¿Qué pasa? Este es el gráfico que es producto de todo lo que venimos hablando, o sea, si vos tenés un mal plan económico, si no tenés anclas y expectativas, no tenés un plan en el cual uno pueda financiarse, tanto va a haber una devaluación, va a haber una inflación, y uno tiene que salir a defender eso. El producto de esto es las reservas internacionales. Como tampoco hay un plan de expansión económica, cada vez las reservas son más acotadas, y el equipo llega a que hay unas reservas líquidas hacia diciembre de 284 millones de dólares. Producto de muchas cosas, ya hay slides más adelante que la estamos explicando, pero creo que todos los que estamos acá sabemos que salieron a defender un tipo de cambio que no era conveniente, salieron a defender una brecha que todos sabíamos que iba a ser incremental, y igual y todo salía el Banco Central o el Banco Nación a salir a defender y reventar esos bonos, pero hay un poco más adelante que Fabri también lo puede comentar. ¿Qué es lo positivo de todo esto y la diferencia del 2001 y que muchos nos están preguntando? Es el sistema financiero está sólido, no tenés un descalce de monedas como había pasado en esa oportunidad. Entonces lo positivo es que los bancos están muy sólidos. Si uno lee los balances de todas las entidades financieras, de todos los más grandes, están sólidos. De hecho, están súper cortos, están en el IX, tienen mucho cash, no tienen muchos préstamos, les gustaría prestar más, pero muchos de los balances, y esas son las conversiones que tenemos los bancos, ellos quieren prestar, el problema que tienen es que muchos de los balances que vienen no están muy robustos, entonces no le pasan la parte crediticia, entonces le tienen que subir la tasa, y esa tasa no es
muy atractiva para todos los corporativos. Entonces, es el mismo vicio que venimos hablando de otro lado del punto de vista, digamos. Pero el mensaje acá es que ante la falta de dólares del Banco Central, el sistema financiero privado está sólido, digamos. No sé si acá querés comentar vos, Fabri, o sigo. Esto, la brecha. Bueno. Sí. Como les comenta Joaco, yo creo un poco para entender el punto donde estamos parados hoy en día en Argentina. Argentina, este sistema básicamente llamado modelo Stop and Go, lo viene como una especie de loop de 1950 hasta ahora, ¿sí? Bajo diferentes gobiernos, de diferentes estilos económicos, con diferentes ideologías. A Argentina siempre le pasa lo mismo, que básicamente es una economía que no genera los suficientes dólares que gasta, con lo cual la restricción externa para Argentina es la que prima para todos los gobiernos, ¿sí? En todas las épocas. ¿Sí? Y es lo que quizás, si uno le preguntan, si uno ve los videos de Tato Bores, habla exactamente lo mismo en el 1 a 1, no sé, estaba buscando la industria que supimos conseguir de Jorge Schwarzer, habla lo mismo. El péndulo argentino, Marcelo Diamond, habla de lo mismo. O sea, okay, ese no lo leí, pero digamos, entonces al final todo termina, la historia termina en la cual Argentina baja las reservas, ¿sí? Frente a un gobierno populista en el que el mercado no le da crédito. Ese gobierno populista se tiene que ir. Tiene que venir un gobierno que el mercado le dé crédito, y el mercado le da crédito hasta un punto que ve que no es más viable ese sistema para financiar lo que se pasó explicando Joaco, que es el déficit. Y cuando el mercado te deja financiar el déficit, ahí cae ese gobierno más liberal y entra otro, de vuelta un gobierno populista, en el cual te dice vivir con lo nuestro, etcétera, etcétera. Como ese gobierno nunca va a tener financiamiento, digamos, no puede financiar los déficits, se ve obligado a que después de 2, 3 años de mandato tenga que obligadamente ajustar, y lo que hacen es diferir ese ajuste inflacionando la economía y de alguna manera licuando los pesos hasta que ese sistema te lleva siempre a niveles nominales de mayor inflación. Entonces ahí tiene que dimitir y entra un gobierno que consigue el financiamiento, que baja la emisión monetaria y se financia a través del mercado de capitales, hasta que, de alguna manera, como pasa, por más que sea un gobierno que trate de una ideología más liberal, más derecha, más de mercado, de alguna manera tampoco la economía esa genera los dólares suficientes para repagar los préstamos y al mismo tiempo seguir financiando el déficit fiscal, con lo cual ahí, de vuelta, va para abajo. Entonces, quieran o no, estamos en la mitad de un gobierno populista, en la cual no consigue financiamiento, ¿sí? La única diferencia que tenemos ahora con respecto al pasado es que el FMI nos prestó muchísima plata, y los gobiernos populistas lo que hacen es, frente a las amedrentan, amenazan y logran una quita de capital, y me parece que más allá de las críticas que estuve escuchando últimamente, la reestructuración de la deuda hecha por Guzmán, la verdad que es muy buena, y no tiene la culpa esa reestructuración de que los bonos hoy coticen en los niveles que cotizan, simplemente cotizan porque hay millones de cosas que influyen que hacen que coticen en ese nivel, pero digamos, lograr la extensión de plazo que logró Guzmán frente a una deuda que había sido contraída hace poco, digamos, no es que esa deuda venía de hace muchísimos años, sino que claramente la deuda se había tomado bastante, la deuda pública se había tomado bastante del gobierno de Macri. Ya no, está la justificación de que Macri la tomó por los déficits, entiendo todo eso, pero digamos, ir a un acreedor y decirle te voy a reestructurar la deuda donde vos pusiste plata hace 2 o 3 años, y es más difícil que decirle a alguien que, mira, te voy a reestructurar la deuda que emití hace 10 años. Entonces, el alargamiento de los plazos sin quita de capital, pero alargó los plazos bastante, hace que hoy, de alguna manera, haber pasado la crisis de Argentina, lo que fue el evento COVID, no haya habido sobresaltos, tantos sobresaltos como tendría que haber habido si no hubiese
tenido esa reestructuración, que básicamente se logró esa reestructuración por el evento COVID también, digamos, ¿no? Ecuador y Argentina lograron una buena reestructuración de deuda. Después lo que hace cada país aprovechando esa reestructuración es responsabilidad de cada país. Creo que Argentina no lo logra aprovechar, dado por ahí la incertidumbre que rodea la política económica del gobierno actual. Y eso lo podemos ver, por ejemplo, en cómo se cierra la brecha con el AL30 versus FD30, digamos, cómo el gobierno de alguna manera, frente a un evento de elecciones, quería financiar la compra de dólar MEP, y de alguna manera estaba usando dólares para mantener el dólar MEP más barato que el dólar cable, y eso se termina de cerrar después de las elecciones, y después también donde se dieron cuenta, donde quizás la gente que se le dio vuelta al gobierno, al oficialismo, no era la gente que justamente compraba dólar MEP, sino que era la gente que del conurbano profundo, digamos, que no tenía acceso siquiera a una cuenta en una sociedad de mercado de capitales. Después, cuando vemos cuánto le costó al gobierno de subsidios, obviamente que el gobierno estuvo poniendo plata en subsidiar el MEP y el dólar cable, porque también el cable lo mantenían subsidiado para que no se escape, para que justamente eso no presionara la inflación. Se gastaron plata que hoy en día falta mucho en las reservas, y eso también generó como una especie de caída de las reservas, que lamentablemente hoy en día cada vez la situación es peor, digamos. ¿Qué pasó después de las elecciones? Todo el mundo esperaba un ajuste en lo que sería el dólar oficial, y eso no sucedió. Martín Guzmán salió a decir, creo que después de 2 semanas, que no iba a devaluar, y hoy en día lo está manteniendo, aunque sorpresivamente el viernes dejaron correr el oficial 15 centavos, y lo mantuvieron ahí. Entonces, creo yo que dada la necesidad de Argentina de tener que disminuir la brecha, porque ya genera demasiadas distorsiones en los agentes económicos, me parece que, dado lo que pasó el viernes, vamos a un esquema de total imprevisibilidad en lo que es la variación del dólar oficial. Es decir, te puedo mantener, ¿sí?, quieta sobre todo la cotización del oficial, pero pues quizás un día el Banco Central convalida un salto, ¿sí? Justamente me parece que, dadas las posiciones de futuros que tiene el Banco Central, lo que va a empezar a jugar es un poco a eso, a que ese salto devaluatorio quizás no le pegue tanto en su posición de futuros. Seguramente, después de cada vencimiento, el Banco Central estará más dispuesto a pegar saltos devaluatorios así controlados y de forma inesperada e imprevista, que cuando esté totalmente cargado de futuros. Lo que hay que seguir un poco también es, lo que estamos siguiendo es lo que sería, no sé si está por acá, pero lo que sería el dólar, la evolución del dólar oficial, si uno va sumando las devaluaciones diarias, lo que se ve... Claro. Bueno, claramente... Eso iba a hablar más adelante, pero digamos, ya que estoy hablando de este tema ahora, lo hablo ahora. Están aumentando el ritmo de devaluación, si uno va sumando las devaluaciones diarias, y en base a eso creo que también hay una toma de conciencia del gobierno que, como mínimo, y ya lo dijo Pelle, creo que la semana pasada, van a un esquema de crawling peg, es decir, tanta inflación, tanta devaluación, como para que no haya pérdida en el tipo de cambio real. Creo que hay mucha discusión en el ámbito académico, incluso en nuestra unidad, si eso te genera después más inflación, si eso te genera una especie de Rodrigazo o no, o te genera una especie de crisis más como fue la de Machinea en la crisis de los 90, perdón, en la crisis de los 80. La verdad es que no, por ahora es el camino que está eligiendo el gobierno, una especie de crawling peg, y también agregar imprevisibilidad para que los agentes no se puedan armar vía mercado de futuros. No sabemos por qué esa tendencia a desprestigiar o a no valorar que uno se pueda cubrir frente a los eventos, digamos,
cuando sería algo que da cierta previsibilidad a las decisiones económicas. Y eso es lo que estamos monitoreando y hay que seguir monitoreando para adelante, a ver si realmente hay una especie de inflación versus devaluación, ver dónde terminan esas variables, porque en sí hoy en día el mercado argentino no termina de entender si eso puede resultar o no. Digamos, si eso no resulta y vos tenés que, cuando vos subís la tasa de devaluación para llegar a la inflación se te escapa y sube más, entonces la subís más y sube más, sí vas camino a una especie no sé, no quiero llamar hiperinflación, pero digamos, vas camino a una mayor inflación a niveles de inflación más altos, que sí después eso desemboca en una hiperinflación. Todavía no estamos en puertas de una hiperinflación, sí estamos en puertas de empezar a aumentar la tasa de inflación nominal. La tasa de inflación de este año va a cerrar en torno al 50%, la tasa de inflación esperada para el año que viene se habla de 70%. 50% sería el piso, si haces todo bien, 70% sería algo bastante normal. Ahora, si haces ese crawling tech y te sale mal, seguramente no estés en tasa de inflación del 70%, estés en tasa de inflación del 90-100%. Entonces, digamos, vas camino a una especie de hiperinflación si el gobierno no logra resolver este tema. Dicho todo esto, el colorario internacional, digamos, la Fed actuando contra la inflación de alguna manera es bueno, siempre y cuando Argentina no necesite financiarse en los mercados internacionales de capitales, dada la suba de tasa de interés que se viene. Ahora, voy a hablar más adelante de esto, no me quiero adelantar, pero tenemos un evento de reestructuración de la bono de default, más o menos en los 2 años, donde ustedes, si se fijan, las tasas de interés están empezando a subir. O sea, entonces, justo cuando se viene la reestructuración de la deuda argentina, seguramente la FED tenga tasa de interés más alta. Y eso sí es algo negativo para el país. Pasamos. Entonces, obviamente que la falta de reservas de Argentina lo que produce es, uno empieza a mirar cuál es la composición de la deuda, digamos, porque vos cuando no tenés plata para pagar, empiezas a ver a quién le podés diferir la deuda y a quién no, y si la deuda es local o es externa. ¿Sí? Entonces, esto simplemente es una descripción de cómo está la deuda hoy en día. ¿Sí? La deuda local de Argentina es, estamos hablando de la deuda, lo que sería la deuda neta de Argentina. O sea, uno tiene que entender que la deuda, Argentina tiene mucha deuda con los organismos internacionales y mucha deuda con los organismos públicos nacionales. Entonces, se supone que el rollover de los organismos públicos nacionales está asegurado, con lo cual uno siempre habla de deuda neta. En este caso, la deuda neta en moneda extranjera son 168.000 millones de dólares y con moneda local son 42.000 millones de dólares. Esto se puede ver acá. Con lo cual, la composición de alguna manera no es muy buena, pero también lo que está bueno entender es hay mucha deuda, sobre todo la local, que está linkeada a lo que es el SER y a lo que es la devaluación del tipo de cambio, ¿no? El dólar link, ¿no? Entonces, de acuerdo a cómo esté el tipo de cambio oficial, ¿sí? De acuerdo también es lo que sube, va a empezar a subir la deuda. Entonces, cuando uno se fija la deuda, esto es 97.114, esto es lo que sube el FX, un FX a 130, o sea, un tipo de cambio 130, 160 o 200, la deuda pasaría de 97 a 114% a 137%, ¿no? Fíjense cómo sube el foreign currency, bueno, la deuda local se mantiene igual. El ajuste sobre la deuda local. Bueno. Lo que quiero decir es que hay o sea como no es para Brasil gratis que suba la tasa Selic, porque la mayor parte de la deuda de Brasil está atada a lo que es la tasa de interés del Banco Central de Brasil, para Argentina no empieza a ser tampoco una devaluación, una especie de solución mágica, porque hay mucha deuda atada a lo que es la devaluación, y sobre todo hay mucha deuda, o sea, mucha deuda en el cual no te hicieron quita capital porque estás con el FMI y el FMI no hace quita capital, entonces vos hiciste una buena reestructuración de una parte de la deuda, o sea que en general se hacía la deuda de mercado de capitales de Argentina era bastante grande comparado al FMI, hoy en día no,
y después por otro lado una devaluación. O sea, en los casos que siempre Argentina tenía una deuda que no podía pagar, lo que hacía era una devaluación desordenada, se lo hacía al mercado, se plantaba entrar en default y decían no te puedo pagar, y cuando uno miraba los números de un tipo de cambio muy devaluado, con un PBI en pesos que pasado de dólares había caído mucho, decían no te puedo pagar con la generación con mi capacidad de PBI. En este caso, una devaluación en Argentina, cuando iría al FMI a decirle no te puedo pagar, el FMI ya le dijo tenés que pagar todo, te puedo diferir los plazos, están negociando eso, pero por otro lado también hay mucha deuda pública, lo ha dicho Joaquín antes, que se empezaron a financiar localmente, en la cual esa deuda pública está atada a variables como SER, que ya vemos el problema que tiene, o a dólar link. Entonces, tampoco es, y yo creo que el gobierno en esto tiene un punto, tampoco es la devaluación una salida, porque cuando uno también ve lo que es la balanza comercial, digamos, el área, digamos, Argentina depende, la entrada de capitales depende básicamente de lo que produce el sector primario. El sector primario en general tiene una oferta bastante fija que depende del área sembrada. Entonces, en ese punto, no es que una devaluación va a hacer que se siembre más área o menos área. ¿Sí? Si haces una devaluación, lo que te implica es que te liquiden más o te liquiden menos. Pero digamos, en sí la oferta de Argentina no va a variar. Entonces, lo que te puede variar, ¿sí?, es una menor importación. ¿Sí? Pero esa menor importación, lo que acarrea para Argentina es una menor actividad económica, porque Argentina produce, digamos, la mayor parte de las importaciones son bienes intermedios que utiliza, ¿sí?, para, de alguna manera, producir bienes finales. Esos bienes intermedios, si se encarecen, o sea, en general los bienes, Argentina, el único bien que puede exportar, que es un bien final bajo estas características, son autos a Brasil o autos también a lo que es el Mercosur. Si se produce una devaluación, quizás sería el único sector beneficiado en el cual pero también se le encarecería a los bienes intermedios, pero sobre todo en la parte de venta al mercado local sería un encarecimiento del producto, entonces venderían menos cantidad, con lo cual lo que pasa frente a una devaluación es que se produce menos cantidad, ¿sí?, y esa menos cantidad se ve traducido en una menor generación de empleo, una menor actividad económica. Entonces, tampoco el gobierno está muy convencido de hacer una devaluación, por eso me parece que lo que quieren es un ajuste paulatino y no una devaluación, porque una devaluación no te genera un ajuste, por ahí te genera un ajuste, pero después te trae otros problemas. Entonces, en ese punto yo creo que hoy en día para Argentina una devaluación tampoco es la solución a sus problemas. La solución a sus problemas es cómo hace para generar dólares consistentemente en el mediano plazo. Para este gobierno, que está volcado al corto plazo y sobre todo en los próximos 2 años, una especie de lo que sería la solución al problema es justamente ver este problema, que es la cascada de deuda para el 2022 y el 2023. Entonces, cuando uno se fija cuáles son los pagos totales para el 2022, uno básicamente ve que 20.000 millones de dólares son en moneda extranjera, y de esos 20.000 millones de dólares, 17.000 millones de dólares son para el FMI. Para el 2023 tenés 19.000 millones de dólares para el FMI, un total de 20.000 millones de dólares. Y después cuando te fijas en el mercado local, tenés 25.000 millones de dólares, en los cuales los bonos del tesoro son 14.000 millones de dólares, ¿no? Y en ese punto está claro que, ¿cuál va a ser la estrategia? Primero, tenés que atacarlo del FMI, porque básicamente no tenés esa plata, y en eso están ahora. ¿Sí? Y después, en local currency sería empezar a tirar estos bonos para adelante, ¿sí?, para esos 14.000, poder patearlos para el 2023 y llegar al 2024. Hasta ahora, el gráfico que había mostrado Joaquín es que ellos están logrando más plata, están sacando del mercado más plata de que realmente necesitan financiar. Es muy poquito la diferencia, pero de alguna manera el rollover, si siguen las condiciones actuales, si el mercado no se asusta, estaría asegurado. Por eso también tiene sentido hacer una estrategia par y paso. Ahora, te queda el problema del FMI, digamos, y el FMI está claro que tiene el sartén por el mango, porque, digamos, si Argentina entra en un default con el FMI, Argentina empeorarían un poco los ratios, pero sobre todo le generaría un problema a las empresas, ¿sí?, que de alguna manera necesitan, las empresas del sector privado necesitan también refinanciar la deuda, que si bien es poca, ¿sí?, ellos lo que hacen es, el sector privado puede tener deuda,
Sí. Sí, puede tener deuda con lo que sería deuda financiera con el mercado, sino deuda financiera con bancos, ¿sí? O deuda también con partes relacionadas, ¿sí? Y lo que se ve es que es un tercio, un tercio, un tercio. Entonces, el problema, una parte relacionada te puede refinanciar la deuda, lo más probable es para que su subsidiaria no entre en default, la parte relacionada le haga el rollover de la deuda, ¿sí? Los bancos en general también tienen más como willingness o más predisposición a poder refinanciar la deuda, porque básicamente tampoco les sirve tener balance una deuda que está en default, lo único que hacen es trasladar la deuda para adelante hasta que las condiciones mejoren. Sí, el tema es con mercado de capitales, y en eso con mercado de capitales, si Argentina entra en default con el FMI, todas las empresas estarían como muy complicadas para pagar, sobre todo porque no hay dólares, y hoy en día tampoco hay dólares para que las empresas puedan pagar. Cuando uno ve la cascada, por más que sea poco, la situación de reservas está tan delicada que tampoco tendrían estos 3.000 millones de dólares para pagar, con lo cual acá también seguramente veremos, algo que ya pasó en Argentina, un plan del gobierno para decir, gente, van a tener que hacer rollover ustedes la deuda, empiecen a renegociar, ¿sí? Llamen a los acreedores, díganle que no les pueden pagar, y díganle que le van a pagar en los próximos años, o a una especie de mecanismo en el cual, dada la entrada de divisas que pueda haber entre marzo y junio, el gobierno les diría, si ustedes refinancian el 60% de la deuda, como fue la vez pasada, yo les doy el 40% en divisas para que ustedes vayan bajando esa deuda y de alguna manera obtengan como la voluntad de los acreedores de poder hacer esa rollover. Sí. Ya, esto va a pasar, por más que haya acuerdo con el FMI, también seguramente va a pasar esto, digamos. Pero sin acuerdo con el FMI, sería la actividad económica de Argentina bajaría mucho, y creo que también iría en contra de lo que sería la voluntad de este gobierno de poder tener una especie de elección decorosa en el 2023, digamos. Yo creo que hay elementos del gobierno que todavía están pensando en cómo se posicionan frente al 2023, y no creo que lo den por perdido. Entonces, en ese aspecto, creo que la decisión de Argentina de no devaluar y de tratar de arreglar con el FMI, esas dos cuestiones que todavía están sobre la mesa, me parece que las dos están yendo por el lado correcto, digamos, si uno ve las posibilidades que tiene este gobierno de hacer cosas, y en base a eso uno ve el rebote que hubo en el mercado de capitales. Y ese rebote de los bonos y las acciones se debe principalmente a que están atacando el problema de una forma bastante racional, y no como que podía esperarse frente a lo que sería antes de las elecciones, que quizás la verdad es que todavía la gente estaba más perdida. Quizás hoy en día hay una definición del gobierno por dónde ir, quizás con peleas internas, tampoco se entiende qué va a pasar con la coalición interna, porque la coalición interna también tiene presiones, ¿sí? Y también la oposición se está viendo que tiene presiones. Entonces, en base a un mundo mucho más fragmentado, la decisión de querer arreglar con el FMI es una noticia positiva, por eso está rebotando el mercado. Ahora, ¿dónde se termina la historia? La historia se termina cuando arreglan con el FMI. Estoy seguro que ex post del FMI, hasta tanto no asuma otro gobierno, que no sabemos qué ideología va a tener y tampoco qué va a hacer con los bonos. Argentina tiene otro problema, que en 2 años va a ser mucho más. Acá la presentación es mucho más completa, lo que pasa es que creo que ya estamos excedidos en el tiempo, pero nos habían pedido que sea de 45 minutos, con lo cual voy a pasar slides. Esto es, también hay deuda provincial, que también ya se reestructuró y que se limpiaron estos próximos años, pero que también, fíjense que los pagos de 2023, 2024, 2025, 2026 van a ser. Entonces, Argentina se enfrenta para las próximas, el próximo mandato presidencial, se encuentra con una carga de deuda que difícilmente un gobierno que no tenga acceso al mercado de capitales lo pueda solucionar, con lo cual, si el gobierno no tiene acceso al mercado de capitales, lo que vamos a ver seguramente va a ser una nueva reestructuración. Esta es la slide de Crawling Peg, que como ustedes pueden ver acá, ven cómo se acelera, y seguramente en estos días debe estar por acá ya. Entonces, lo que estamos viendo acá es la reestructuración de la deuda no logró precios mejores para los bonos, ¿sí? Obviamente que eso se debió también un poco a lo que había mostrado Joaquín, es la emisión
no se detuvo de base monetaria. Quizás lo que esperaba el mercado era, luego de la reestructuración, hacer una especie de planteo mucho más pro mercado y mucho más ordenado, para que Argentina realmente usara eso como un impulso, pueda arreglar con el FMI y terminar de una vez por todas con este problema. Con el FMI no se arregló, se esperó, todavía no arreglamos, se esperó hasta el último momento, vinieron los DEF, que quizás Argentina pudo repagar cierto capital y ciertos intereses con los DEF, pero también, por otro lado, la negociación con el FMI, si no hubiese sido por eso, se tendría que haber dado mucho antes, con lo cual hoy ya tendríamos solucionado parte del problema, o por lo menos tendríamos más certeza de cuál es el rumbo. Y eso también es producto un poco que los bonos estén en este nivel, digamos. O sea, Argentina, como no tiene la solución, o de alguna manera no quiere enfrentar el problema de tener lo que venimos diciendo, un gobierno populista. Esperamos unos minutos. Ahí estamos. Ahí se escucha, ¿no? Sí, algo ocurrió, solo que me parece que los perdimos a Joaquín y a Fabricio, ¿no? No, ahí están. Ahí se pudieron sumar. Ahora están. Hay que... Esperen que compartimos de vuelta la presentación. Ahí está. Entonces, a pesar de todo el proceso inflacionario, a pesar de todo lo que puede llegar a venir afuera y todo lo que está Argentina, también tenemos un problema que en 2 años, ¿sí?, hay que reestructurar de vuelta la deuda. Eso no hay duda, todo el mercado lo sabe. Y la suba que estuvieron viendo en el mercado de los bonos argentinos, de los globales, se debe básicamente a que todo el mundo está haciendo una cuenta, que creo que está acá, que es esto, ya todos se están planteando, ¿sí?, cuándo se da la reestructuración, si se da en 2024, si se da en 2025, todos se plantean que tiene que haber una extensión de la maturity, y todos se plantean si va a haber un haircut o no de la deuda, o sea, una quita de capital o no, y frente a eso, ¿sí?, empiezan a dar diferentes upside y que hay gente apostando ya a eso, haciendo la cuenta, es decir, che, si viene un gobierno, o sea, Larreta o algún otro, le cambiemos, dado el resultado de las elecciones que hubo, y difícilmente un gobierno de las características del que tenemos hoy pueda llevar adelante una reestructuración así, digamos, porque el mercado no sé si va a querer hacer una nueva reestructuración, y ya les digo, ex post, Argentina con la reestructuración de alguna manera salió ganando, pero si vos sos acreedor, quizás no saliste ganando con la reestructuración pasada. Lo mejor quizás ex post hubiese sido que el acreedor se quede con ese claim para justamente volver a negociar con un gobierno mucho más pro mercado, porque básicamente ahora lo que va a hacer es eso, es volver a negociar con un gobierno, ¿sí?, la reestructuración que negoció y que sabe que no se la van a poder pagar. Entonces, cuando uno ve los globales subiendo, lo que está viendo es, están haciendo la cuenta de cuánto es el upside acá, obviamente que esto es anual, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo se lee este cuadro? Es decir, a mí es una extensión de 5 años, y si no me hacen quita de capital, cosa que, a ver, si yo soy acreedor y digo, me volvés a refinanciar de vuelta estos bonos, porque me pediste que me dijiste que me ibas a pagar en 2029, 2030, y ahora me estás refinanciando de vuelta lo mismo, porque dado los pagos de capital e intereses que tenés un poco adelantados, no los podés pagar, y no me das quita capital, te doy extensión, que fue la negociación que hubo pasada y creo que se va a volver a repetir, no me das quita de capital, yo te extiendo el crédito.
Entonces, posiblemente estemos en un haircut de 0, 5%, un haircut muy chiquito, digamos, o 0, ¿sí? Y si se extiende 5 años, nosotros tenemos tasas anuales de 18% o 20%, que no está mal. Entonces, obviamente que todo tiene un precio, y hay gente que fijándose en estas cosas. Ahora, si viene un gobierno, también depende un poco el layout del gobierno. Si viene un gobierno pro mercado, no te va a hacer seguramente quita de capital. Si viene un gobierno con mucho más de izquierda o más de centro izquierda, seguramente proponga una quita de capital, y esa quita de capital entonces ya estarías un poco por acá abajo, cosa que entonces no te pagaría. Y esto es el otro gráfico que también está bueno mirar, a veces en retrospectiva, es decir, hoy en día estamos con un riesgo país, esto es una combinación de riesgo país y Merval en dólares, ¿no? Entonces, el punto rojo es donde estamos hoy. También ustedes se dieron cuenta que en las últimas 2 semanas estuvieron subiendo el equity subió en base a que, me parece yo, se viene un arreglo con el FMI, que era una de las condiciones que vos tenías, junto con la reestructuración de deuda de los privados, para poder encarrilar el país. Y ahora lo que te pasó es que se te viene, como tardaste tanto en reestructurar con el FMI y no pudiste aprovechar una economía de mercado porque no la hiciste, digamos, y aparte, digamos, la emisión monetaria y lo que contó Joaquín antes, que son los subsidios en la energía, tampoco lo pudieron resolver, y creo que todo lo que estamos hablando es que es muy difícil resolver eso por un tema de que no se puede segmentar tanto a los usuarios, hay muchos problemas en base a referidos a eso. Lo que estamos viendo es que hubo un rebote en base a valores. Ahora, yo lo que quiero, el punto al que a mí a veces me sirve es, realmente, fíjense cómo si uno sigue los puntos, ¿sí? La pendiente es muy suave, con lo cual realmente tener ganancias de capital para el equity, tenés que empezar quizás a cruzar los 800 puntos de riesgo país para abajo, donde realmente tenés un empinamiento que vale la pena. Porque si no, después podrás tener altas y bajas, pero es siempre una especie de trading en un rango, ¿no? Que está definido acá, fíjense, entre $500 y $300, hasta 1000 de riesgo país, tenés un rango. Y generalmente el mercado de capitales fluctúa en este rango, ¿sí? Hasta que logra salir, y lograr salir es simplemente, como le pasó a Macri en su momento, es tratar de vender una historia que puede ser sustentable en el tiempo. Que después sea sustentable o no, lo deciden los mercados, y en ese caso, en algún punto se decidió que ya no iba más esa historia, pero, digamos, a veces esto a mí me ayuda un poco para poner en contexto, ¿sí? La euforia a veces que se genera sobre los papeles, y el trabajo que hace falta hacer para justamente poder encauzar, tener ganancias de capital mucho más alta como las que tuvimos hace un tiempo. Ahora, hay un trading, ¿sí? Obviamente cuando uno llega a $300 del Merval, estaría una especie de piso para abajo, y en este nivel, cuando uno llega a $500 de Merval en dólares, perdón, ¿no? Qué reiterativo fui, pero digamos, sería una especie de techo en el cual a uno le conviene vender. Dicho esto, si uno va viendo que el plan, a ver, yo no puedo hacer futurología, pero supónganse que lo mejor para Argentina es que ahora arreglen con el FMI. Entonces seguramente te irás a este techo. Ahora, no te va a bajar el riesgo país, porque digamos, la conducción económica sigue siendo la misma, la ideología sigue siendo la misma. Entonces quizás te acerques por niveles por acá, ¿sí? Seguramente el riesgo país puede ser que se sitúe en, no sé, puede ser en 1300, no quiero hacer futurología, pero digamos, tampoco tenés una gran ganancia de capital. Ahora, si uno tiene la perspectiva de que va a venir un gobierno mucho más pro mercado, supónganse, no, estoy poniendo como ejemplo, no es que tenga nada, pero supónganse que viene Milei con un discurso de apertura de mercado de capitales, de liberalización, y Milei, uno puede tener el discurso que quiera. Ahora, lo importante es si el mercado te apoya y te da la plata para financiar los primeros años que tenés que financiar, con lo que mostró Joaquín del déficit fiscal. Ahora, si vos ya te comprometés con el FMI y entregás el poder con un déficit fiscal bastante controlado, y viene alguien que tiene el apoyo de los mercados para hacer una reestructuración de la deuda con un mensaje de apertura, etcétera, etcétera, quizás sí puedas quebrar esta barrera de los 800 y sí te posiciones por acá para agarrar todo este upside. Ahora, que pase eso es bastante, porque digamos, o sea, hoy en día Milei no deja de ser una experiencia de corner, ¿sí? Y hoy en día en realidad tenés que mirar mucho más al centro, y en el centro, digamos, hoy en día está Juntos por el Cambio.
¿sí? Y en ese centro de Juntos por el Cambio, hoy en día se están peleando. Entonces tampoco hay una perspectiva, tampoco hay un líder, ¿sí? Me parece que igual está bien, porque digamos, se encontraron con que de vuelta ellos son la principal figura de la oposición y realmente hicieron una buena elección, y esas peleas vienen en base a que seguramente van a tener más poder para adelante y seguramente se estén posicionando los referentes para el 2023. Entonces, creo que la coalición tiene que pasar por esto, pero de acuerdo a la figura que surja, de acuerdo al apoyo de los mercados que tenga, es de acuerdo al riesgo país que Argentina va a poder, y eso está atado en base a la reestructuración de la deuda que va a tener que hacer el país, ¿sí? Entonces, cuando uno ve al mercado cómo se comportó, el mercado lo que está pensando es que no te hacen quita de capital, ¿sí? Y que te reestructuran 5 años, que sería como algo lógico venir a decirle a alguien, che, perdón, te hice una reestructuración, pero ¿sabes qué? No te puedo pagar, porque te hicieron una reestructuración que de antemano no hicieron las cosas después para poder pagarte. Con lo cual, espérame 5 años, no te hago nada de capital, y eso sería algo que el mercado podría tomar. Algo que el mercado no podría tomar es, che, te hice una reestructuración, pero no te puedo pagar, pero ahora encima te voy a pedir una quita del 40%. Entonces, eso es algo que el mercado seguramente no acepten los acreedores. Entonces, creo que cuando el mercado se posiciona, que hay un arreglo con el FMI, que el FMI van a entregar un gobierno que va a hacer bien las cuentas, porque va a tener la presión del FMI, ¿sí? En que no se desbande el déficit fiscal, etcétera, etcétera, y que encima, ¿cómo se llama? Se viene el resultado electoral que dio a entender que se viene un gobierno con un cambio de ideología, entonces el mercado empezó a visualizar esta parte superior de la reestructuración. Colorario, o sea, sí, digamos, esto más o menos lo del principio. A veces el problema de Argentina está dado por la restricción externa, y estos son gráficos que muestran que no se crece de hace bastante tiempo. El PBI per cápita está en niveles bastante bajos, incluso inferiores a lo que es 2010, 2011, 2012. La actividad económica está en niveles de 2018. El gráfico en la derecha, sí. ¿Querés contar algo? Sí, no, es el gráfico acá básicamente se hizo porque mucha gente nos venía preguntando de que si Argentina podía crecer con qué niveles de inflación, ¿no? Entonces, básicamente lo que hicimos fue buscar dentro de la historia en qué niveles Argentina supo crecer cuando tenía inflación, ¿no? Entonces, lo que llegamos a la conclusión empíricamente, después lo podemos desglosar académicamente, pero cuando supera la barrera de los 30, el 30% de inflación anual, a Argentina le cuesta mucho crecer. Así también cuando baja por abajo del 10%, también le cuesta también crecer. Hay un rango entre 10 y 20 que Argentina supo crecer muy bien y aprovecha esa fuerza inflacionaria para anclar un poco también las expectativas y demás. ¿Qué quiero decir con esto? Con el gráfico que mostró recién Fabri, de que Argentina no crece hace varios años, con el gráfico del REM, que muestra que vamos a tener 55% de inflación este año, y hacia adelante la expectativa es de casi un 70%, Argentina probablemente no crezca en términos reales el año que viene. Esto es importante porque es uno de los puntos que está negociando Guzmán en el Fondo Monetario, que Argentina tiene la capacidad para poder crecer y por eso licuar los gastos. Académicamente y empíricamente a nosotros nos cuesta ver que Argentina pueda crecer por arriba del 4% como está proponiendo Guzmán. Eso es un poco lo que demuestra este gráfico y queríamos mostrárselo. Esto es un poco de lo que queríamos mostrarle y contarle con ustedes. Si tienen preguntas, encantado de poder responderlas. Muchísimas gracias, Joaquín, Fabricio. La verdad que es súper interesante toda la charla y todo lo que nos contaron. Si quieren, disparo con una pregunta. Asumiendo que efectivamente se da algún tipo de aceleración del crawling peg, ya sea digamos, gradual o con un salto, ¿cómo ven que eso debería afectar a la tasa de interés? Digamos, pongamos la Badler como tasa de referencia.
deberían, por un lado, deberían hacer un aumento en esa tasa, y más allá del deber ser, ¿creen que lo van a hacer o no? Digamos, ¿cómo lo ven ustedes? Yo creo que deberían, obviamente, sí, deberían hacerlo, pero este gobierno, como el gobierno de Cristina anterior, manifiestan que la tasa de interés real siempre tiene que ser negativa, porque ellos piensan que es un aliciente para la inversión, digamos. Al ser la tasa de interés negativa, vos en vez de tenerla en el banco, la usás para invertir, ¿no? Obviamente que se les escapa cómo funciona el sistema financiero, intermediación, digamos, y obviamente que te están alterando una decisión que de motus propio no sería esa, ¿no? Entonces, ellos no entienden cómo cambian las preferencias de los individuos y la expectativa negativa que genera. Pero en base a eso, yo creo que no lo van a hacer. O sea, sí lo van a hacer, pero no lo van a hacer. Siempre la tasa de interés para ellos la tasa de interés real va a ser negativa. Creo que lo único que pueden llegar a ponerla positiva es que realmente les produzca miedo una situación en la cual sea ya un evento descontrolado y a manotazos intenten parar ese evento descontrolado subiendo mucho la tasa de interés. Pero va a ser algo muy puntual y yo creo que de acá a 2 años vamos a seguir comiendo con tasa de interés reales negativa, por eso siempre, o sea, obviamente que lanzamos una gestora, pero digamos, cuando uno ve la composición de nuestro temas 1, tenemos SER, y lo tenemos SER hace bastante, y la verdad que fue una apuesta ganadora, porque siempre entendimos que la variable de ajuste de un gobierno populista es decantar las cosas a través de la licuación de la inflación, y no a través del ajuste. Entonces, y nunca te van a poner una tasa de interés real por encima de lo que sería la tasa de inflación, incluso de la tasa de devaluación, con lo cual, cuando uno se fija lo que dijo Guzmán estas últimas semanas, también hicieron mención a cuáles serían las variables, o digamos, a veces no son tan directos, pero salen artículos en los diarios amigos, en los cuales uno entiende que le están mandando mensajes, y en esos diarios amigos lo que se ve es siempre una recuperación del salario real, en términos reales. No sé cómo lo van a hacer, pero digamos, me parece que con el rebote de la actividad económica, y después también lo que dicen es que en este crawling peg, ellos no van a dejar que el salario esté por debajo de lo que sería una devaluación o inflación, dado que ellos piensan que van a mantener la inflación a rajatabla. Ahora no. Yo si querés te sumo, me complemento a Fabri y lo miro de otra óptica, a ver si te ayuda a contestar. Argentina hoy, si bien es una open economy, no lo es, y Fabri, si recuerdan, mostró cómo las tasas de referencia en los bancos centrales de Latinoamérica fueron subiendo en respuesta a la función de reacción que tienen de la Fed, digamos, ¿no? O sea, México, si la veían, casi que no se mueve porque es 1-1, Brasil prácticamente la sube porque quiere anclar expectativas y quiere tener tasa real para poder bajar esa inflación. Argentina es particular porque ninguno de estos países que estamos mostrando tiene un cepo cambiario. ¿Qué quiero decir eso? Ningún ente o ningún agente económico hoy está compitiendo por ese interés. Entonces, ¿cuándo va a tener que subir la tasa, Guzmán? Cuando el mercado se ponga nervioso y le pida un poco más de tasa en los rollover. Si no, el tipo va a hacer todo lo imposible para no subirla. Esa es la realidad. Y yo creo que cuando vengan esos vencimientos grandes y se pongan un poco más nerviosos, van a tener que subir un poco la tasa como para no jugársela y estar en negativo de ese rollover. Si no, yo no lo veo. Yo pienso exactamente igual que Fabri, o sea, ellos quieren tener tasa negativa para desincentivar ese mercado financiero que a nuestro entender es que no entienden cómo funciona. Pero bueno, estas son las barajas que jugamos y esto es lo que me parece que podría llegar a pasar hacia adelante. Bien, hijos del rigor, básicamente. En ese contexto, Fabricio y Joaquín, si ponemos un periodo de tiempo, vamos a llamar el verano, los meses de verano, los 3 meses que vienen, y tuviesen que tomar alguna decisión táctica, ya de por dónde dejar correr más rápido los pesos,
la inclinación de ustedes es ser, a pesar de la suba que hemos visto en los bonos las últimas semanas, o se animan algo a dólar link en ese punto? Yo, personalmente... Con un horizonte de 3 meses. Digo algo táctico y con un horizonte de 3 meses. No es, Sí, no es una pregunta charlada, pero la podemos charlar ahora. Yo, te soy sincero, de corto plazo, por ejemplo, el discount peso, digamos que subió mucho, entonces hoy en día, como que estaríamos en ser corto. Ahora, de corto plazo, yo creo que se vienen presiones, pero es verdad que subieron, entonces si querés hacerlo un poco de trading, nosotros vemos que también tasa fija está bastante interesante, pero te diría que es un trading de 1 a 2 semanas, digamos. Si vos me decís de acá 3 meses, seguiría en ser, digamos. Ahora, de acá a 3 meses me voy a hacer, estaría cubierto con ser corto, digamos, no con ser largo. Y después, por otro lado, Dollar Link, yo creo que realmente van a ir por este esquema o sea, lo intuíamos antes de las elecciones, y ahora lo terminaron de confirmar, van a ir con un esquema de crawling peg, entonces me parece que frente a la incertidumbre de saber cuánto devalúan, qué devalúan, sabiendo que ya todo el mundo está haciendo la cuenta, creo que el SER es igualmente protectivo con Dollar Link, salvo que decían un día levantarse y hacer una evaluación del 20% en un día, digamos, cosa que me parece que no lo quieren hacer, y para mí tampoco sería algo racional de parte de ellos, digamos. O sea, creo que están en lo correcto en decir que una devaluación de un saque no les va a solucionar nada. Ahora, tienen que cerrar la brecha, sí. Me parece que forma parte de una negociación con el FMI, y me parece que las expectativas con el FMI puede hacer incluso, o sea, ponerle que mañana anuncien un acuerdo con el FMI, o la semana que viene, o en enero, digamos, ¿no? Se espera un acuerdo en enero realmente. Entonces, eso te produce como una especie de relajamiento en lo que sería la parte dólar, porque, digamos, momentáneo, ¿no? Porque, digamos, la restricción externa frente a un acuerdo con el FMI se relaja en ese momento, digamos. Incluso mirá si viene con New Money un acuerdo con el FMI, sería algo bastante bueno. Y ahí perdés si tenés Dollar Link, ¿no? Me parece que igualmente el proceso de inflación argentina no lo bajás con una expectativa, ¿no? Porque la formación de precios de los agentes va por otro carril, digamos. O sea, tiene que ver en el margen, sí, pero tiene poco que ver. Entonces, yo me sentiría más seguro ahí. Ahora, si vos querés jugar al play de que la tasa fija quedó muy alta y que el SER ya corrió, me parece que sí, pero tenés que jugar un play ya te digo, en 2 semanas lo podés cerrar, que era algo que estábamos viendo también de que podía funcionar. Pero ahí te diría que tenés que estar, digamos, no sé si es para alguien que mira la cartera una vez al mes, es alguien que mira la cartera todos los días, digamos, ¿no? Está clarísimo. Esto de cara a una pregunta que se repite permanentemente entre nuestros clientes, que son aquellos clientes que ustedes entiendo que también ven y con los cuales conversan, que hay mucho peso dando vuelta, y con todas las restricciones en cuanto a lo que es dolarización, las alternativas son esas 3, tasas fijas, SER y Dollar Link. Entonces, un poquito de cara a eso para ver cómo nos posicionamos de cara a las 2 semanas que quedan para cerrar el año, o los 2 meses más, donde la gente más se desconecta tal vez del mercado, a ver cómo transcurrir estas próximas semanas, meses. Pero está clarísimo. Joaquín, Fabricio, ¿cómo están? Muy buena la presentación. Les hago una consulta por algunos clientes que tienen bonos provinciales. Ahí sabemos que los bonos provinciales, los acreedores, digamos, fueron mucho menos castigados en su reestructuración. Están ocupados. Me cortó. Sí. No sé si era algo de deuda provincial. Si había una... Si querés hacer algún comentario, entiendo que la pregunta venía por ese lado. Dale. Ahí me escuchan. No, simplemente Perfecto. esto, que fue menos agresiva la reestructuración, y hay varias de esas deudas provinciales
donde los emisores tienen, digamos, han emitido esa deuda garantizada con regalías de la extracción del petróleo. ¿Hay algún posicionamiento puntual que le interese? Neuquén, Chubut, Córdoba, Cava, no sé qué opinión tienen en general sobre ese tipo de deuda. Justamente este tema lo hablábamos con Joaquín la semana pasada. O sea, yo de alguna manera, cuando vos ves los precios de lo que serían los provinciales, obviamente que, por ejemplo, tenés mucha dispersión de precios, ¿sí? Sobre todo habida cuenta de que Buenos Aires es mucho más de la mitad de toda la deuda provincial emitida. Creo que Y después, por otro lado, estábamos viendo cuán forzosamente vos podés. Te doy un ejemplo. Creo que en Córdoba, en lo que fue la deuda post-default 2002, hubo un juez que había una deuda que iba garantizada por coparticipación, y un juez lo que dijo fue, la verdad que el bienestar de las personas es superior y cambió la garantía, ¿no? Entonces, después se generaron mecanismos más forzosos, con lo cual la plata de las regalías se deposita primero en una cuenta afuera para después pasar. Ahí me parece que sí, que entonces vos ahí tenés una diferencia en los bonos de Neuquén versus el bono de otra provincia que tenga regalías por coparticipación, etcétera, etcétera. Pero aparentemente ya está todo, es un mercado que está muy analizado y está todo ya determinado por probabilidades de default y por probabilidad de cuán fuerte es esa garantía que vos tenés. Entonces, una garantía que tenés una escala acá afuera, que primero te depositan la plata ahí, te retiran la capital de intereses y después le mandan la plata a Argentina, y esa garantía creo que es mejor a una garantía por coparticipación, en la cual una cuenta local se deposita la plata en otra cuenta local. Ahora tenés una diferencia en el precio de los bonos ya, y que es bastante sustanciosa. Te diría también que hay que analizar el tema de qué pasa si vas a una reestructuración y tienen que reestructurar todos juntos, digamos, ¿no? ¿Cómo podés forzar a Neuquén a que reestructure, al igual que Provincia de Buenos Aires, etcétera, etcétera? Entonces, la verdad es que no tengo una respuesta para darte, porque la dispersión de precios existe en base a las garantías que hay. Y en eso parece ser que el mercado ya se posicionó, ya está evaluando cuánto cuesta cada garantía. Con lo cual yo te diría, ¿hay valor en determinado lugar? ¿No? La verdad que no lo sé. Lo que te diría es que frente a una nueva reestructuración de la deuda nacional, tampoco sé cómo se va a comportar la deuda provincial. A ver, complemento a lo de Fabri. Lo único que podemos saber de dato son los números fiscales de las provincias, ¿no? O sea, eso sí es dato, eso lo miramos, lo monitoreamos, y hay ciertas provincias que están fiscalmente mucho más sólidas que otras. Después, propio del instrumento, hay otras que tienen regalías que lo hacen aún más fuerte, digamos. Pero ciudades como Ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Santa Fe, Entre Ríos, Neuquén, Chubut, no la provincia, pero sí el instrumento es fuerte, son los que nosotros principalmente seguimos y que fiscalmente están más ordenados que las otras provincias. Ahora, como decía Fabri, no sé cómo se van a comportar respecto al movimiento soberano, y eso hay que estar muy atentos, porque como vimos en la reestructuración, si bien habían varias provincias que podían acceder y pagar la deuda, los forzaron a reestructurar o reperfilar esa deuda que tenían. Mal o bien en algunos casos, pero hay que también tener en cuenta de que el soberano, o sea, su primo hermano, no está muy bien, y hay provincias que están sólidas y están tranquilos y deberían no tener ningún problema para hacer los pagos. Esa es la conclusión y eso es lo que nosotros seguimos. Esas son las provincias que a nosotros nos gustan. Ahora nos vamos a posicionar fuerte cuando veamos y tengamos un bien claro de cómo se podría mover el soberano, digamos. No sé si ahí, Agustín, respondemos. Sí, muy claro.
la verdad. Sí, hay otro tema, Agustín, ahí, que uno siempre piensa en la garantía, cómo está estructurada, dónde está la escrow account, cómo se paga, etcétera, etcétera. Si no hay producto, no te pagan. Entonces, uno nunca piensa siempre piensa del lado del pago y uno nunca piensa del lado del envío de la producción. Digamos, si vos tenés un evento en el cual no te mandan petróleo, a vos no te pagan por ese petróleo. Entonces, y ahí no tenés la plata para pagar la deuda. Entonces, también hay que pensar por ejemplo, cuando vos estructurás deuda de empresas petroleras, ese punto es súper importante, digamos, ¿no? Y a veces en los provinciales ese punto no se analiza tanto, ¿no? Si vos tenés un evento catastrófico en Argentina donde se para la producción... De hecho, lo tuvimos en el 2020, claro. Neuquén y Chubut, sobre todo en Neuquén, si ven los gráficos de producción, bajaron, y al bajar no había un refill de todo ese fideicomiso que garantizaba todo el pago de deuda. Hoy en día están haciendo de vuelta ese refill, pero tuviste un evento importante, y de hecho por eso bajó tanto la paridad del bono, si bien está garantizado, pero el subyacente era la producción de petróleo, digamos, y de gas. Sí. Hoy estás al 94,5 aproximadamente. Exacto. Bueno, la verdad muy claro, para ser respetuosos con el tiempo, si quieren le damos breve comentarios antes del cierre. Como le decíamos, muy clara la exposición, realmente me gustó mucho a mí también. Le agradecemos, bueno, a la gente de Novus y a todos los conectados que se sumen a este tipo de eventos, que los estamos organizando de forma regular para todos nuestros clientes. En el nombre de todo el equipo de Petrini Valores, agradecemos a todos por conectarse y quedamos a disposición por cualquier consulta de mercado, y en especial lo referente a los fondos de Novus, de la familia de Novus. Así que les dejo un gran saludo. Déjame agregar algo a los conectados, un poquito, y ante Joaquín y Fabricio, un poco el compromiso desde todo el equipo de Petrini Valores con acompañarlos desde estos inicios en este gran desafío que es administrar fondos a través de una sociedad gerente local. Entendemos que ya están activos con 2 fondos y en breve van a salir con algunos fondos más al mercado, que si querés ahí comentarnos un poquito ya puntualmente, Joaquín, cómo es el pipeline de productos que tienen pensado para los próximos 3 a 6 meses. Bárbaro. No, Iván, siempre es un placer trabajar con ustedes y charlar, porque son de primera y son muy profesionales, y siempre salen buenas charlas, buenas preguntas, y a nosotros nos encanta. Brevemente, para no robarle tiempo a todos, nosotros salimos el 1 de diciembre con Novus Asset Management, con el equipo de Fabri bajo la lupa de las inversiones. Salimos con un money market y un T+1, principalmente por lo que nosotros estábamos mencionando en la presentación. Prácticamente es todo transaccional, hay pesos, es un cepo cambiario, la gente no sabe qué hacer con los pesos, entonces está usando estos 2 vehículos para, principalmente si son compañías, financiar su capital de trabajo, y si son personas físicas lo tiene ahí, rollover, hasta que tiene que hacer algunos gastos o pagos, etc. Entonces, es exitoso este vehículo, funciona, viene bien y la gente le gusta. Ahora, ¿qué son los planes de Novus? Ya tenemos 2 cáscaras aprobadas por CNB para poder lanzar, es el Novus Valor y el Novus Estrategia. Uno es Dollar Link y el otro es un Total Return en pesos, para también empezar a jugar con las curvas, tanto fijo, SER, Butler, etcétera, un poco lo que veníamos charlando nosotros. El equipo de Fabri a la cabeza ya está trabajando en las carteras, en las regulaciones, viendo qué movimientos hay, qué no, etcétera. Las carteras teóricas ya las tenemos la calificación, justo hoy a la mañana nos enviaron toda la calificación de esas 2 carteras, y las vamos a lanzar cuando nosotros nos sintamos más cómodos y oportunos, para que todos los inversores dentro de ese fondo sepamos que van a tener valor, digamos. Y después, obviamente, en CNB tenemos cáscaras avanzadas, 3, 2 que son para inversores que queramos hacer una cáscara específica y pida algo ad hoc, y después uno principal es de pymes, que estamos acá dentro de lo que es PPI, lanzando todo lo que es financiamiento pymes, y siempre acompañar con un fondo pyme está bueno,
y complementa toda esa oferta. Pero principalmente esos son los primeros 6 meses de Novus, deberían estar por ese lado. Después, hacia adelante hay otros planes. Ok, bueno, desde nuestro lado, de nuevo, ratificamos el compromiso con Novus y con todo su equipo, así que seguramente los vamos a tener y los vamos a estar molestando con este tipo de calls regulares para ir haciendo un seguimiento diario de todas las variables que permanentemente monitoreamos, que no necesariamente tenemos todas las respuestas, pero bien vale la pena seguirlas de cerca para intentar un poquito acompañar a nuestros clientes en este complejo mundo que es administrar inversiones en Argentina. Así que muchísimas gracias, Joaquín, muchísimas gracias, Fabricio. Quedamos en contacto y a la espera ya de tener los productos listos en nuestra plataforma de Petrini para que nuestros clientes puedan suscribirlos. Gracias, Iván. Muchísimas gracias a todos. Isaac, Agustín, Nancy, saludos. Chao, chao. Chao, gracias.